La Escuela El Arado y el Mar presenta... El cielo encapotado anuncia tempestad. El cielo encapotado anuncia tempestad. Y el sol tras de las nubes pierde su claridad. Oligarcas temblar. Horror a la oligarquía. Oligarcas temblar, viva la libertad. Oligarcas. La trinchera chavista que pone a temblar a los oligarcas. Ese es, así lo digo, el carácter defensivo de la campaña de Carabobo, la defensa. Pero el otro concepto, la otra manera, el otro código es la ofensiva general. Defensa por un lado y ataque por el otro. La combinación de ambas formas de batalla nos llevará a la gran victoria del 7 de octubre. Defensa de la independencia, defensa de nuestros valores, porque como decía hace unos días Toby Valderrama, las elecciones siempre tendrán una carga burguesa. Todo proceso electoral, y sobre todo en países como Venezuela, de una larga trayectoria ya político-electoral, que muchas veces pasó a ser político-electorera, ellas traen siempre una carga burguesa. De eso tenemos que defendernos. Muy buenas, horror a la oligarquía está en el aire, está en elaradoyelmar.blogspot.com y está en las emisoras Voces Libertarias en Caracas, emisora cultural de San Antonio en Miranda, en Bolívar, Radio Coroba, en Lara, Ondas del Cercado y Radio Venceremos, en Yaracú y Radio Sandino, y en Barinas, Voz de la Libertad, Radio Unión y Radio Catabre. Estamos en Twitter, en @ungrano_de_maíz y en @elaradoyelmar. Y el 0416-626-3300 sigue recibiendo mensajes. Ayer y hoy recibimos varios mensajes relacionados con el programa homenaje a Chávez por los 2 años de su asesinato. El blog hermano. El blog hermano trincheraderosas.blogspot.com. Bueno, de entre los mensajes, algunos decían que padres, madres, abuelos deben enseñar la historia de la Cuarta y la Quinta República a nuestros niños para que comparen. Quien da justicia social. Irene Román era esa. Ajá. Aurora también mandó un mensaje diciendo que qué hermosa espiritualidad compartieron ustedes con nosotros en el programa de ayer. Amor del bueno. En cambio, y salvo el llanto de la familia, está incompleto este mensaje de Aurora. Bueno, mejor entonces. Dale. Bueno, varios mensajes relacionados con eso que les resultó muy emotivo el programa que hicimos ayer. Y Pérez Pereira escribió también. Escribió Pérez Pereira también dándonos ánimo, que Héroe de abril. sigamos combatiendo, que sigamos adelante. Desde afuera de Venezuela mandó ese mensaje. Bueno, ¿qué más? ¿Estamos listos? Sí. Bueno, sí, había varios mensajes ayer y tuvo muy buena acogida el programa, aunque la mayoría de los mensajes que me llegaron tenían que ver con esto que plantea Humberto, con una cierta tristeza demostrada en el programa. Y después de los actos de la tarde, yo creo que si estuvimos tristes a la mañana haciendo el programa, después de ver las actividades de la tarde nos pusimos más triste aún. Yo creo que no fue el homenaje que Chávez se merecía, y lo digo así con absoluta responsabilidad. Le faltó masa, le faltó pueblo, le faltó una marcha, le faltó política, carne. Le faltó política a este homenaje a Chávez. ¿Pero estás triste todavía o ya se está contentando? No, me pareció que no le faltó política, que no estábamos siendo coherentes con lo que muchas veces decimos. Chávez vive, que está en nuestro corazón. Estábamos siendo coherentes con Chávez. Sí, exacto. No, pero lo que pasa es que reeditamos el error de cuando Chávez lo asesinaron. Vamos al duelo, al dolor, al sentimiento y no a la política. Entonces Chávez sin política no es Chávez. Sí. Bueno, un hombre muy querido y tal, pero es que Chávez, además de muy querido y estimado y amado, es un líder político. Entonces Chávez preguntaría, ¿y dónde está el socialismo ahí en esa celebración? ¿Verdad? ¿Dónde está la lucha política?
¿dónde está la respuesta al imperio? ¿Dónde está el Chávez batallador? Viril. Y se vuelve a acostar a dormir. Sígame. Claro, eso es correcto lo que dice Toby. No hay pasión revolucionaria. La pasión que debe encarnar en un hombre que verdaderamente pretende transformar la sociedad, allí no se veía. Ni pasión ni razón revolucionaria. No se veía. Puro sentimiento, nada más, pero el enemigo, que es el capitalismo, no fue enfrentado como debió haber sido enfrentado, como en el caso de Chávez lo hacía. Vamos al texto de hoy. Vamos a leer el mensaje de Aurora textual, porque dice: mis lindos amigos, indescriptible el sentimiento que transmitieron en el programa. No me gusta cuando los locutores y presentadores de programa les dicen: hola mi linda, hola hermosa, la más bella, y lo leen así. Sí, no, yo le así digo, que, por favor, lea el mensaje, no lea el saludo que es para salvar a esa muchacha, porque dice lindo y yo me quedo viéndolo, usted digo, coge la muerte equivocada. Por eso, ¿viste? Los locutores dicen: me llegó un mensaje, escribe Toby desde Katia, muy moralizado. Hola, gran camarada, el mejor periodista de la radio, gracias por sus comentarios. ¿Qué es eso? Dale, adelante. Sí. Bueno, agradece por el sentimiento que transmitimos en el programa, me emocioné hasta la lágrima, el llanto desesperado por tan terrible orfandad. Gracias. Lo mejor, alimentaron mi espiritualidad. Viva el gigante del amor, no joda. Aurora. Sí. Gracias, Aurora. Vamos ahora entonces, luego del mensaje de Aurora, a compartir el texto rojo de hoy, texto subversivo que hemos intitulado El opio electoral adormece a los revolucionarios. La dominación capitalista encontró en las elecciones burguesas un instrumento formidable de dominación. Podemos decir, sin temor a exagerar, que el capitalismo tiene asegurada su dominación mientras se efectúen elecciones burguesas. Ellas son una señal de que el capitalismo todavía reina en el alma de esos pueblos. Tú sabes que yo me acuerdo cuando dieron el golpe de Estado en Honduras, a Zelaya, que lo sacaron sin sombrero. Duró como un año un gobierno de transición con un fascista al mando. Sí. Y todos los países democráticos, entre comillas, incluyendo Venezuela, rompieron relaciones con Honduras. Luego fueron unas elecciones que ganó el hijo del dictador y otra vez vuelven los países a tener relaciones con Honduras. Pero ya volvió el hilo. Sí, se recuperó el hilo constitucional. Cicatrizantes son las elecciones. Sí, las elecciones. Paraguay lo mismo, Zancudo. También. Pero fíjate una cosa, las elecciones se han ido refinando a través de los siglos. Tú ves que hay un esquema que quizás es griego. Entonces, una élite elige, ¿verdad? Ahí hay una disputa como una especie de circo y una gran parte de la población está excluida en aquella época porque eran esclavos. Ajá. Pero ahora aquí, cuando nosotros teníamos el pacto de punto fijo, los excluidos eran los marginales, no tenían cédula, ¿te acuerdas? Sí. Entonces era una élite ahí y con los porcentajes tapaban la realidad de que eso no es democracia, nada, ¿verdad? Y ese sistema que es una especie de circo, de lucha libre aquella mexicana, ¿te acuerdas? Que palo y no salía ni una gotica de sangre, sino jugo de remolacha. Así es el sistema electoral, eso es muy bueno decirlo. Hay una disputa de utilería, una batalla de utilería. Entonces, los copeanos y los adecos se jalaban de las greñas, pero no pasaba de ahí, el sistema estaba incólume. Sí. Y después entró el MAS, ¿verdad? Como una esperanza y tal, igualito al Podemos de España, a remozar, a reforzar, pero en esencia era el pacto de punto fijo. Oportunista, ¿sí? Sí. Sí, eso de que plantea Toby de cómo se perfecciona el capitalismo y la dominación. En realidad la dominación con el capitalismo es que antes las relaciones eran más transparentes antes del capitalismo. En la nobleza, digamos, en la sociedad feudal, había amos y había esclavos. Y el esclavo era esclavo y el amo era amo. Con el capitalismo nace el parlamentarismo y alguien dice que ahora, a través de las elecciones, los pueblos eligen a quienes los van a oprimir, cosa que no pasaba antes. Tienen la posibilidad de elegir, pero en la esencia no cambia la dominación. Siguen mandando y siguen oprimiendo los mismos que antes. Claro, pero al decir los pueblos eligen, no es verdad. Las elecciones son una trampa. Primero, los que eligen, los votantes, son pocos, ¿verdad?
no es el pueblo, porque el pueblo está, la masa está o apática, como en Estados Unidos, Ajá. o está excluida de votar y además apática. Pero el porcentaje es 100% los que votaron. Sí. Y de ahí sacan los porcentajes. Entonces, no es una manifestación de la voluntad, ni siquiera eso. Pero el sistema te lo hace ver como que sí. El sistema lo hace ver como que sí, claro. Y aquí hubo presidentes que ganaron con 20%, sacando los excluidos. Sí. Sí. Bueno, sin ir más lejos, en Colombia pasa eso. Claro. Gana un presidente con 23, 24% de los votos. Kirchner ganó con 20% de los votos. Con 20% de los votos que son una parte de la población total. De la que vota. De la que vota, de la que posible Ajá, que vote. De la que puede votar. Y ahí entra un inciso, que es el siguiente. La revolución, de verdad, trabaja es con la mayoría actuante, no con la mayoría votante. Ahí dejo eso. Lo cierto es que históricamente la clase dominante ha perfeccionado todos sus instrumentos de dominación. Así como capturó el verdadero cristianismo, del amado los unos a los otros, y ponerlo a su servicio a través de el Vaticano, también las formas de elección que existían en la época de la esclavitud, como decía Toby, también fueron perfeccionadas y adecuadas a los nuevos tiempos del sistema capitalista, para de esa manera mantener el opio de dominación de la humanidad, la distracción, para mantenerlo cada 5 años en nuestro caso, ahora cada 6 años, pensando en que bueno, hoy le toca esto y más adelante nos puede tocar a nosotros, la alternabilidad democrática. Ojalá fuera, ahora vamos a avanzar, pero ojalá fuera cada 6 años, porque acá en Venezuela, por ejemplo, se vota una vez por año. Casi todos los años. Y a veces no. Y eso sin considerar la autocensura que imponen las elecciones. Pues dicen, no, eso no se puede decir porque vienen unas elecciones. Ajá. Pero fíjate, que lo que dice Saturno queda corto, porque no es que dentro de 5 años me toca a mí, es que siempre, esa es la apariencia, pero siempre, por ejemplo, a Dey Copey, siempre los copeanos tenían su participación. A través del Congreso es muy importante, porque ya vienen las parlamentarias, es una manera de participar, de mantenerse vivo, a través de contratos y muchas veces a través de ministerios que se les dio a aquellos gobiernos de ancha base. Entonces, es nada más una apariencia de pleito, pero en realidad es lo mismo. Sí, sí. Una formalidad. Puede darse que un proceso consiga resquebrajar la dominación o que disminuya su efectividad, pero mientras no consiga superar las elecciones burguesas, esa sociedad estará a merced de la lógica del capital y la restauración será cuestión de tiempo. Hacia allá se dirige. La lógica electoral burguesa determina toda la actividad política hasta llegar a un nivel en el cual es imposible pensar en otra posibilidad. Todo se dirime en lo electoral. Los líderes devienen expertos electorales, los encuestadores en sacerdotes de esa liturgia que son las elecciones. Los tiempos son los tiempos de las elecciones. Eso es muy, muy cierto y muy importante para discutir ahora. Recordemos que hace unos días el presidente Maduro dijo que en un acto, creo que fue en Guayana, allá con los trabajadores en el estado Bolívar, dijo que si la oposición seguía conspirando y seguía desconociendo los poderes públicos y desconociendo al presidente y al gobierno, no iba a haber elecciones. Y durante varios días los medios se ocuparon de criticar esa posición del presidente Maduro, y tanto es así que después el presidente Maduro dijo todo lo contrario, dijo trueno y relampaguea y va a haber elecciones. Entonces es increíble cómo nos arropa el tema electoral y cómo los chantajes y las maniobras de la oligarquía y de la burguesía terminan a los revolucionarios aceptando siempre sus reglas. ¿Pero de qué te extrañas? No me extraño, pero me parece que es importante remarcarlo. Pero fíjate tú una cosa. Este puede ser el nombre de este presidente, puede ser el presidente que dijo y se contradijo. Es Carratico, fíjate que él dice eso que tú estás diciendo ahí de ¿qué? De las elecciones. De las elecciones, pero también dijo que las elecciones iban a ser abiertas, iba a poder votar todo el mundo, con tal de que, y ahora dice que son las VC y tal y tal. En las primarias. Pero la pregunta que hay que hacerse es la siguiente. ¿Por qué esa contradicción? ¿Por qué ese decir y contradecir? Lo mismo hacía Teodoro Pekov, cuando el MAS, que llegó como movimiento al socialismo,
¿verdad? Fuerza Comunista de Venezuela. Sí, Fuerza Comunista. En la misma situación empezó a deslizarse el reformismo, hasta el nombre lo querían cambiar y ponerle Movimiento Social, Movimiento de Acción Social más. Ajá, ¿qué pasa? Que es propio de la socialdemocracia contradecirse cuando está en funciones de revolución. Es decir, socialdemócrata prometiendo revolución tiene que contradecirse cada ratico. Eso es propio de la época que estamos viviendo, la traición, más nada. Y no soporta una pequeña presión de la burguesía. Por eso es la contradicción también. Es propio de no romper el modelo que se quiere superar. Se está dentro del mismo modelo, por lo tanto... No se quiere superar. Que no se quiere superar, por lo tanto se cae en el mismo juego que establece la Cuarta República. Porque todo es un engaño, son unos engañadores. Sí. Más nada. Avance, Humberto. Esta revolución no ha escapado al movimiento electoral. Se rige aún por las leyes de las elecciones. 15 años sumergida en estos vapores han hecho su trabajo. Ahora, nuestra política está ya a imagen y semejanza de la tentación electoral. Los electos, alcaldes, gobernadores, diputados, piensan en elecciones, las de ahora y las futuras. Todo está teñido de votos. Los argumentos, los principios, las ideas cedieron frente a la búsqueda del cliente elector. Si una acción eleva la votación, es buena. Si la pone en peligro, es mala. Esa es la medida. Siendo así, las acciones clientelares, dar prebendas para ganar adeptos, son las más eficaces. No importa que emboben a los pueblos, el resultado es lo importante. Permanecer es la meta. Fíjate, pero hay un fenómeno que es asombroso, que es la enajenación de los revolucionarios en el medio electoral. Defienden la lógica burguesa y las elecciones más que los burgueses. Como un fetiche democrático. Los burgueses no les tiembla el pulso para salirse de esa legalidad. Dan un golpe, matan a un presidente, hacen lo que sea. Pero los revolucionarios de verdad no, porque vos fíjate lo que decía Chávez. Más allá de que en estos 15 años no se pudo romper la lógica burguesa, claro. Pero Chávez era consciente que se trataba de que había que defenderse de esa lógica. Lo dice al comienzo ni en el micro. Claro, por eso él sabía que la lógica burguesa enajena a los dirigentes. Sí. ¿Entiendes? Entonces, por ejemplo, Allende, y les cuesta dejar la lógica de la democracia burguesa. ¿Por qué Chávez... Les cuesta abandonarla. Sí, ¿por qué Chávez hace, lo que tú dices es correcto? Por eso es que da la insurrección del 4 de febrero. Claro. Él no cree en esa legalidad. Ajá. Después llega y entra, bueno... La usa. La usa para acumular fuerza para las batallas decisivas. Era una innovación, pero... Con todos sus riesgos. No, con todos sus riesgos, y ahí estaba Miquelena, no sé quién, Navarro, el otro, toda esa cuerda de derecha ahí. Peña. Y capturaron, no dejaron en 15 años ir en contra de las elecciones burguesas, hacer otro tipo de elecciones, otro tipo de manifestaciones de la voluntad popular, claro. Que es cuando llega la Revolución Cubana, aparte de todo lo que tiene allá, y mete 1 millón de personas en la plaza de la Revolución y hace la declaración de La Habana. De La Habana. Eso es más legal que cualquier cosa, pues es movimiento. Sí. En los últimos meses se ha impuesto con más crudeza esta lógica perversa. Nuestros dirigentes, nuestros cuadros medios se empapan cada vez más de ella. Los eventos no dan respiro. Las primarias, que en realidad son 2 elecciones, copan la escena y abren camino a las parlamentarias. Pero después puede venir un referéndum y más allá unas presidenciales, y luego llega el 2019. Y así, de elección en elección, la lógica burguesa ahoga a la lógica revolucionaria. Lo importante son las elecciones. No se piensa en otra cosa. El socialismo se reduce a ganarlas. El resto no se percibe. Puede ser que regresen las compañías gringas que dirigieron el sabotaje petrolero, pero eso no es tema electoral. Entonces no importa. Puede ser que los bancos hayan ganado como nunca. No es importante. No es tema electoral. La única respuesta que importa es la electoral. La ubicación de los líderes, de los cuadros medios en el mercado electoral, primero ganar dentro del partido, después afuera, no hay
más principios que buscar el voto. La manera no importa, las consecuencias no interesan. ¿Cómo me ubico en las próximas elecciones y en las próximas y en las que siguen? Hay quien tiene diseñado el mapa hasta de 4 o 5 elecciones adelante. Sí, pero fíjate una cosa, entonces ocurre un fenómeno a estas alturas que usted está describiendo ahí, que es que la parte económica, el capitalismo, Sí. se desprende de las elecciones, son cosas separadas. Tú estás eligiendo y ahí eso no tiene que ver con la economía real. Al revés, la economía o los planes económicos van en función de que ganes o no las elecciones. Recordá el plan Temir. A la gente hay que repartirle. Pero en la democracia burguesa normal, Ajá. la economía, o sea, el capitalismo, no está en juego. Claro. No está en peligro. Sí, claro. No está en peligro. Entonces, se está restaurando. Eso está, fíjate que tanto es así, que un candidato, el ministro de Hacienda, el ministro y el presidente del Banco Central lo pone en la economía. Claro. Y los presidentes quedan como en un circo. Esa separación es muy importante ahorita, porque ¿qué es lo que pasa? Que es un territorio de confrontación revolucionaria hasta donde dure. Uh-huh. ¿Qué es lo que pasa? Que la entrega del socialismo en la parte económica no se está reflejando en la lucha electoral. Pero es que eso se lo planteó Lorenzo Mendoza al gobierno, cuando le dijo que bueno, ustedes se encargan de la política y no se metan en la economía, y nosotros nos encargamos en la economía y ya. Muy atinado ese comentario. El sistema electoral lo que hace es que reafirma la continuidad del sistema de dominación burgués. Claro, lo legitima, para eso están. Uh-huh. En este ambiente nadie piensa en revolución. La sociedad, sin percibirlo, se transforma en un circo electoral lleno de piruetas, zancadillas, asesinatos políticos y la economía, la explotación, la revolución son actividades aparte, desligadas del opio que adormece a los pueblos. Pero 416-76-3300, horror a la oligarquía. ¿Qué más se puede decir? Pero dígale sus 4 cosas. ¿Sí? Al de Podemos, que hoy tú es estás bien recordándome, la iglesia que se reunió con el embajador gringo, el anacoreta ese. Mirá, ahí hay un ejemplo claro. Hay un ejemplo claro de elecciones burguesas, que es esto que está pasando en España, por ejemplo. La gente, los ocupas, los indignados con la clase política española que, entre otras cosas, la llevaron a una guerra en la que fueron llevados por Estados Unidos, una guerra que fue desastrosa no solo para el país invadido, y supuestamente el tipo de izquierda, el tipo que sale a representar, o el movimiento que sale a representar a los sectores indignados, se reúne a poco tiempo de las elecciones con el embajador de Estados Unidos. Va a pedir el placé. Sí. Parece Felipe González. A darle confianza. Y se deslinda de la revolución chavista. Uh-huh. Que al principio... Sí, eso lo comentamos una vez, sí. Sí. Así que, bueno, así estamos. Vamos, mándele su mensaje, su señal a esta oligarquía que ve en iglesia un paradigma. No comemos coba, combates quebrados, caretabla, oligarquía maldita, andar de te parió el diablo. La Escuela El Arado y el Mar presentó El cielo encapotado anuncia tempestad. Horror a la oligarquía. La trinchera chavista que pone a temblar a los oligarcas. Oligarcas, temblar, viva la libertad.